La palabra de Dios al día y al mundo y vive la experiencia de Dios en tu vida. Presenta el Evangelio de hoy, lunes 8 de enero de 2024. Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 14 al 20. Después de que tomaron preso a Juan, Jesús fue a Galilea y empezó a proclamar la buena nueva de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Cambien sus caminos y crean en la buena nueva. Mientras Jesús pasaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y yo los haré pescadores de hombres. Y de inmediato dejaron sus redes y le siguieron. Un poco más allá Jesús vio a Santiago, hijo de Zebedeo, con su hermano Juan, que estaban en su barca arreglando las redes. Jesús también los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los ayudantes, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pasado el tiempo litúrgico de la Navidad, ahora encontramos a Jesús en el tiempo litúrgico ordinario, que se distingue por el color verde. Encontramos a Jesús de 30 años, ya bautizado, y habiendo iniciado su ministerio sacerdotal, su ministerio de predicación, para lo cual fue enviado por Dios Padre a este mundo. Y el Evangelio de hoy, a pesar de que es tan corto, tiene dos partes, dos temas de reflexión. El primer tema de reflexión es la predicación de Cristo. Lo que Cristo dice: el reino de Dios está cerca, cambien sus caminos y crean en la buena nueva. El reino de Dios es la presencia misma de Dios uno y trino, está cerca, muy cerca del hombre, tan cerca que está presente. Y dice: cambien sus caminos, o sea, conviértanse, cambien su vida de pecado por la vida nueva que Cristo nos ofrece. Conviértanse y crean en la buena nueva. La buena nueva es el Evangelio. Y el Evangelio para nosotros, como ya sabemos muchos de nosotros, por supuesto, el Evangelio es la guía que el Señor nos da para que nosotros podamos llevar nuestra vida conforme a la voluntad de Dios, para que no caigamos en el pecado. Y si por alguna razón de necedad o de desobediencia caemos en el pecado, pues con el Evangelio fácilmente podemos nosotros redescubrir qué es lo que tenemos que hacer, cuál es la voluntad de Dios, y arrepentidos pedir perdón, hacer penitencia, desagravio, levantarse y seguir adelante y seguir viviendo conforme a la voluntad de Dios. Entonces, la esencia de la predicación del mensaje de Cristo es: conviértanse, el reino está cerca, conviértete. Conversión, cambio de vida. Pregúntate cómo estás viviendo. ¿Estás viviendo como quieres, como mejor te parece? ¿Estás viviendo como dice el mundo? ¿Estás viviendo como dice el demonio? ¿O estás viviendo, tú que te llamas cristiano o cristiana, que dices que crees en Dios, estás viviendo como Dios manda, como Cristo manda? ¿Estás viviendo como dice e impulsa el Espíritu Santo? Esa pregunta hay que hacérsela obligatoriamente. Si la respuesta es que estás viviendo como mejor te parece, según lo que dicen los demás, según lo que dicen tus criterios, entonces necesitas dar el paso hoy del arrepentimiento y de la conversión, y de creer en el Evangelio, y empezar a creer en el Evangelio y a ponerlo en práctica en tu vida. Si lo estás haciendo, si ya estás haciendo la voluntad de Dios, estás en presencia de Dios, estás en conversión, entonces pídele al Espíritu Santo que te ayude a perseverar. La perseverancia final en la fe cristiana católica. Y el otro tema de reflexión del Evangelio es que Jesús llama a sus primeros 4 discípulos. Los primeros 4 discípulos. Simón y su hermano Andrés fueron a los primeros que llamó, como acabamos de escuchar hace un momento. Luego llamó a Santiago y a Juan. Y a los 4 les dijo lo mismo: síganme y los haré pescadores de hombres. Y los 4
le dieron la misma respuesta a Cristo. Dejaron sus redes, dejaron a su padre, dejaron sus redes, dejaron el lago, el mar, donde pescaban, y de inmediato se fueron a seguir a Jesucristo. En este nuevo año que comienza, apenas llevamos 8 días de este año 2024, tenemos que darle gracias a Dios porque también a nosotros, a través del Evangelio, nos está invitando a seguirle. Discípulos de Cristo, seguidores de Cristo, en un mundo como el de hoy, donde todo es vagancia, donde todo es placer, donde todo es pecado, donde todo está permitido. Muchos cristianos lamentablemente perdieron el sentido de sus vidas y creen que se puede ser cristiano, que se puede creer en Dios y ser cristiano y hacer lo que nos dé la gana. No puede ser. No puede ser. Entonces vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, de nuevo al Espíritu Santo que nos ayude, porque Él no se cansa de ayudarnos, porque para eso fue que el Padre y el Hijo le encomendaron esa tarea de ayudarnos, de iluminarnos, de fortalecernos, de impulsarnos, de quitarnos el miedo. Que el Espíritu Santo entonces nos ayude a escuchar convencidos el mensaje de Cristo, el llamado de Cristo a la conversión, a creer en el Evangelio, a arrepentirnos, y la invitación de Cristo a ser discípulos suyos. El discípulo de Cristo vive como otro Cristo, o mejor dicho, vive como Cristo, porque la vida del cristiano es parecerse a Cristo. Espíritu Santo, que nosotros este año y a partir de hoy no le quedemos mal al Señor, porque quedarle mal a Cristo es quedar mal con nosotros mismos, es perder la oportunidad de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios nos bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo soy Marlon Tovar, de la obra de la Palabra de Dios al Día y al Mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida, de aquí de la diócesis de San Carlos Cojedes, Venezuela. Consagración al Inmaculado Corazón de María. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, a tu Inmaculado Corazón me consagro con todo lo que soy y con todo lo que poseo. Acógeme bajo tu maternal protección, defiéndeme en los peligros, ayúdame a superar las tentaciones que quieren llevarme al mal y preserva la pureza de mi cuerpo y de mi alma. Que tu Inmaculado Corazón sea mi refugio y el camino que me conduzca a Dios. Obténme la gracia de rezar y por amor a Jesús, de sacrificarme por la conversión de los pecadores y en reparación de las ofensas cometidas contra tu Inmaculado Corazón. Por ti y por la unión con el corazón de tu Divino Hijo, deseo vivir para la Santísima Trinidad, en la cual creo, a la que adoro, en la cual espero y a la que amo. Amén.